Duración del curso. Muchas gracias, Eduardo. Bienvenidos a todos. Denme unos segundos, por favor. Voy a compartir la pantalla para que podamos ver la presentación. Para comenzar, les había mandado al grupo de WhatsApp toda la parte del contenido mínimo que sería importante que vayan repasando. Como bien ustedes han podido revisar, todo lo que se ha expuesto en, en, en los documentos enviados es parte de lo que nosotros ahora vamos a exponerles de a poco. Si bien, ya para entrar en materia, toda la parte de la química toxicológica, que va a ser nuestro fuerte durante las siguientes semanas, vamos a hacer el prólogo de lo que es la toxicología clínica forense. Me he tomado el tiempo y es un poco pesada esta parte para que entremos en materia de todo lo que significa la toxicología. Por tanto, entonces son conceptos importantes que se van a ir manejando a lo largo de todo el diplomado y obviamente específicamente en el área en la que me compete, con la cual vamos a abordar, ¿sí? Entonces, hablemos de lo que son los conceptos y definiciones. ¿Qué es un tóxico? El tóxico es un adjetivo que se refiere a un veneno o a una toxina. Estamos hablando de una sustancia tóxica que produce ciertos efectos o alteraciones que pueden ser de leves a graves dentro de lo que es el funcionamiento de cualquier organismo vivo, inclusive causando la muerte. Estas alteraciones van a ser producto del grado de toxicidad que pueda tener esta sustancia, es decir, la capacidad de esta sustancia misma que pueda producir el daño en consecuencia. Sí, ahora, las sustancias que son las que van a atacar al organismo pueden ingresar por varias vías: ingestión, por inoculación directa, inhalación, absorción, aplicación o inyección. Incluso puede ser de tipo secundario, que una vez que ingresa al organismo y es metabolizado, puede recién convertirse en una sustancia tóxica. Sí, entonces vamos a clasificar en una primera instancia lo que es las sustancias tóxicas endógenas, que pueden proceder del interior del organismo, o las exógenas, que provienen del exterior. Obviamente, como esta parte va a ser la química toxicológica ambiental, vamos a abordar aquellas sustancias tóxicas exógenas, porque provienen del exterior. La toxicología en sí, como una rama de la ciencia, estudia los mecanismos de ingreso, la transformación y la excreción de estos tóxicos, así como los mecanismos del organismo adopta para evitar los daños o, en consecuencia, metabolizar estas sustancias para una consecuencia posterior, que ya hemos hablado del grado de toxicidad, ¿verdad? Toda esta descripción de estos procesos es lo que aborda la toxicología, y obviamente el objetivo principal es hacer una clasificación de todos estos tóxicos. Sin embargo, es una tarea bastante dificultosa porque existen 1000 tóxicos de todos los tipos, ya sean químicos, orgánicos, inorgánicos, etcétera, etcétera, porque tienen cierto grado de efecto en el organismo vivo. Eso ya los vamos a ir viendo. Entonces, la variabilidad de estas respuestas tóxicas obliga a que la toxicología como tal se divida en áreas más didácticas y que aborden las respuestas tóxicas que, para su estudio y para la mejora de la clasificación de estos tóxicos. Es por eso que nosotros vamos a abordar ahora lo que es la toxicología ambiental. Sí, que es de todos los tóxicos que pueden probablemente estar en la naturaleza, que puedan afectar, y obviamente estimar de una manera cual y cuantitativa el daño próximo que pueda afectarnos. Sí, entonces abordemos de una vez lo que es la química toxicológica ambiental. La toxicología ambiental, como les decía, ha tratado de clasificarse o subclasificar a la toxicología
de todas aquellas sustancias que puedan afectar al organismo que se encuentran en el medio ambiente. El objetivo principal de la toxicología ambiental precisamente es evaluar el impacto que causa en la salud todas estas sustancias y evitar los daños y evaluar las concentraciones producto de todas estas sustancias puedan ingresar al organismo. Aquí ya vamos viendo lo que es un concepto interesante que es el efecto tóxico. El efecto tóxico va a ser la consecuencia o la afectación, ¿no es cierto?, de esta sustancia. Entonces, puede valerse por dos otros factores y otros importantes conceptos que son la dosis, que es la cantidad o concentración del tóxico, y el tiempo de exposición. Estos dos parámetros son los cuales y las condicionantes van a dar lo que es el efecto tóxico, por lo que en cualquier evaluación de un tóxico tenemos que evaluar tanto la dosis como el tiempo para hacer un cálculo del grado de afectación. Todos estos estudios de todas las sustancias que vamos a ir revisando, y eso lo van a ver a lo largo del diplomado, son motivo del estudio de cada una de las áreas de toxicología. Bien, para abordar un poco más de lo que es la toxicología ambiental, es necesario que nosotros hagamos un recordatorio, que obviamente tenemos la conceptualización clara, que es el medio ambiente, ¿no es cierto? El ambiente se define como el conjunto de medios que interaccionan con el organismo vivo, el organismo humano en nuestro caso, ¿no? Y que puede ser a partir de sus propias actividades. No necesariamente nosotros en un ambiente laboral, por ejemplo, una oficina, vamos a estar entrando en contacto, por decirle, con aguas de río, ¿no es cierto? Es un poco inverosímil. Sin embargo, por la naturaleza de ciertos trabajos o de ciertas actividades, vamos a tener siempre una afectación directa con ciertas sustancias. Entonces, en el caso de lo que es la toxicología ambiental, se describe en función de los medios que contienen estos tóxicos. ¿Eso qué quiere decir? El medio en el cual nosotros nos entramos en interacción con la naturaleza, por ejemplo, el aire, ¿no? El aire inhalado, el agua, lo que vamos a beber, el suelo, lo que vamos a pisar, o el suelo agrícola, ¿no? Las personas que trabajan en el campo, etcétera, etcétera. E inclusive en lo que es el suelo, la derivación de estos, aquellas hortalizas o productos que vengan del cultivo, van a tener una derivación y una interacción con nosotros de acuerdo al grado de contacto que podamos tener. Entonces es importante que en estos tres espacios siempre los delimitemos en lo que estamos hablando del medio ambiente. Y obviamente por otras actividades y las exposiciones también se habla del medio ambiente, el tema de las bebidas alcohólicas como ya consecuencia de otras actividades, el uso del tabaco y otros cosméticos, que eso también forman parte ahora del medio ambiente no natural, pero que trae consecuencias que ya las vamos a ir viendo de a poco. Un concepto importante es la exposición. No se olviden que para evaluar el efecto tóxico habíamos hablado de dos conceptos importantes, lo que es la dosis y el tiempo de exposición. Entonces, ¿qué es la exposición? Es el contacto de una población o un individuo con un determinado agente químico o físico. Sí, la magnitud de esta exposición se determina midiendo la concentración del tóxico del agente y de la superficie de contacto. Les hablaba, ¿no es cierto?, los medios e ingresos que podría tener, ya sea por respiración, ¿no?, por el aire, por el agua o por el suelo. Se evalúa directamente dónde va a incidir, ¿no? Si fuera por el aire, por los pulmones, si fuera una ingesta como en el agua, directamente en el intestino, o el suelo por la piel, etcétera, etcétera, dentro de lo que es este tipo de contacto, y se evalúa en un periodo de tiempo determinado, evaluando posteriormente los efectos a continuación si son tóxicos o no. Entonces, ¿qué estamos hablando? De que esta cantidad de la concentración del tóxico en sí se expresa y para un cálculo ya mucho más exacto por unidad de masa corporal del individuo, que se le denomina lo que es la dosis suministrada. Esto lo vamos a ver un poco más adelante cuando ya veamos en la tercera clase lo que es la química laboral.
perdón, la toxicología laboral. Hay ciertas sustancias las cuales se han medido y dosificado para que dejen de ser tóxicas o para que tengan el menor daño posible en función de la masa corporal del individuo y de la concentración del tóxico. ¿Eso qué quiere decir? Son concentraciones permitidas. Entonces, estamos hablando ya, pero en el caso específico del medio ambiente, que sería una exposición máxima razonable. ¿Sí? Que podría ser la exposición de la cantidad de un tóxico en un tiempo razonable que como consecuencia no produzca una acción adversa a lo que es un organismo. Sí, entonces esto se puede evaluar lo que es la exposición. Toda esta parte de lo que es la toxicología, la dosificación y los tiempos es lo que nosotros vamos a ver en cada uno de los acápites para que ustedes, en consecuencia, a posteriori para sus estudios y como complementación de lo que es este diplomado, puedan utilizarlo como conceptualización de lo que es estar en contacto con un tóxico. No necesariamente los habituales, ¿no es cierto? Un órgano fosforado, un envenenamiento por otras sustancias, etcétera, etcétera, sino el tema de la evaluación toxicológica como tal, en un concepto un poco más puro, que obviamente lo vamos a integrar al lado forense en los siguientes módulos. Ahora hablamos de lo que es el blanco. ¿Qué es el blanco? Ustedes saben, ¿no? El concepto normal, ¿no? Es el objetivo al cual va a apuntar, digamos, una bala, ¿no? Entonces, en este caso, el blanco, ¿qué es en toxicología? Es aquella parte del organismo que va a recibir el impacto del tóxico en cuestión y va a presentar una respuesta biológica que corresponde al tipo de exposición que ha sido objetivo. Perdón. Por ejemplo, se puede referir a una molécula, a un órgano, a una molécula como tal, a las proteínas, etcétera, etcétera, de acuerdo a la acción que logre este tóxico. También se puede designar a un individuo, a una población, de acuerdo al grado de toxicidad o el impacto tóxico colectivo que pueda recibir una sustancia en una población. Entonces, hablamos de lo que es ya un nivel individual, el órgano blanco o el individuo blanco, o un nivel macro, una población, cuando ya estamos hablando de efectos ambientales complicados, ¿no? Ahora, el otro punto que es importante tratar es la ruta de exposición. Lo que les había hablado en lo que es toda la parte de toxicología ambiental, estamos hablando del medio ambiente, de la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces es bueno saber por qué vía ha podido ser expuesto este tóxico. Aquí vemos, ¿no? Un ejemplo, el aire va a entrar por los pulmones, el agua, el suelo, puede entrar a nivel dérmico o por ingesta tanto para el intestino o por vía cutánea, etcétera. Y bueno, la vegetación, los cultivos, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? A nivel agrícola, cómo puede ser ingerido posteriormente, pero como una tercera consecuencia. Entonces es bueno saber en este ámbito cuál es nuestra ruta de exposición. Entonces hay que analizar la fuente de esta intoxicación o de esta contaminación ambiental que podría haber sufrido una población o un organismo vivo. Hay que ver el tema de los derrames ambientales, quiénes han recibido, etcétera, etcétera. Entonces, las rutas significativas de exposición van a generarse por las fuentes y mecanismos de emisión de tóxicos. Por ejemplo, la cercanía de muchas poblaciones a cierto tipo de industrias. Sí, los medios de retención y transporte. En el caso de que haya transferencias, por ejemplo, hace unos meses les daba el ejemplo de, de un accidente que ocurrió aquí en la ciudad de La Paz acerca del vaciado de un camión transportador de estos cisternas de gasolina y, perdón, de diésel. Bueno, en este caso llevaba diésel. El diésel es altamente tóxico por los vapores y por la concentración de los hidrocarburos alifáticos que transporta, ¿no es cierto? Entonces, todo esto se había derramado en una curva que bajaba por la autopista de la ruta antigua y toda la población aledaña que había recibido esta contaminación no tenía un ámbito habitual
de haber entrado en contacto con estos agentes. Entonces, por este accidente, la población estuvo a expensas de esta contaminación, tanto aérea como en el suelo que había sido contaminado, etcétera, etcétera, además de los animales. Y bueno, y todo esto todo el contexto, ¿no? Sin agraviar los daños materiales, etcétera, sino que había una contaminación por motivo del transporte de una sustancia tóxica. Entonces, esto hay que evaluar en el tipo de tóxico que se está viendo. Ahora, el punto de contacto entre el medio contaminado y los individuos. Este punto de contacto es lo que habíamos mencionado, ¿no? Si es aire, agua, etcétera. Y la vía de ingreso. Nunca nos olvidemos de que uno de los puntos más importantes para ver el tema de que el organismo sea afectado o no es la vía de ingreso, ya sea por el aire, que como lo respiramos, en mi ejemplo que me manifestaba acerca del tema de la cisterna, por ejemplo, que ha sido una contaminación aérea en ese momento, pero luego ha sido del suelo. Entonces, si había niños o personas que podían pisar esto o tocar con las manos y toda la contaminación, etcétera, etcétera, entonces hay que evaluar primero por dónde ha ingresado, cómo ha sido afectado, cuál ha sido el contacto, etcétera, etcétera. Entonces, la ruta de exposición, en este caso, para evaluar la toxicidad, es muy importante. Y lo que ya había adelantado un poco los criterios, ¿no? La vía de exposición. Como estamos viendo toda esta parte de toxicología y evidentemente es lo que más nos interesa, vamos a evaluar al organismo humano. Hay muchos tipos de contaminación, tanto animales, a plantas, etcétera, a los organismos vivos como tal, pero bueno, nuestro ejemplo básico y a lo que nosotros nos vamos a hacer la revisión siempre va a ser para el órgano humano, ¿no? El organismo humano. Entonces ahí vemos, ¿no? El tema de la respiración, lo que les hablaba, ¿no? Por inhalación, por digestión o absorción a través de la piel. Y eso es el tema de la vía de exposición, que es importante para todo el estudio de lo que es la toxicología ambiental y en realidad de todos los tóxicos, ¿no? ¿Cuál es la vía de ingreso o de exposición? En este caso, que es mejor adecuadamente conceptualizarlo de esta manera. El tiempo de exposición. Les vuelvo a repetir. El efecto tóxico se va a medir por dos parámetros, la dosis y el tiempo de exposición, ¿sí? Entonces, el tiempo de exposición es el tiempo en el cual ah, el organismo vivo va a estar frente a las consecuencias que pueda asumirse por la contaminación de cierta sustancia, ¿no? Entonces hablamos de las exposiciones crónicas. Esto ya está evaluado y conceptualizado a lo largo del tiempo, que dicen, no, las exposiciones crónicas son aquellas exposiciones que duran entre 10% y el 100% de la vida. ¿Eso qué quiere decir? De que el tiempo que la exposición como consecuencia de la toxicidad va a ser permanente. Las exposiciones subcrónicas de corta duración menores del 10% del periodo vital, pero se imaginan una subcrónica del 10%, una persona que va a vivir 70 años, 7 años de persistencia de una intoxicación, entonces no es para descartar. Y la gran mayoría de las exposiciones, que son las exposiciones agudas, que pueden ser desde un día o menos y que pueden ocurrir por un solo evento. Sí, o muy cortas, ¿no? Semanas o meses de acuerdo al tipo de tóxico al cual puede estar afectado. Sin embargo, nosotros siempre, en el caso de los forenses, del área forense, vamos a ver el tema de exposiciones agudas. Para ya la parte de toxicología laboral, y medioambiental, es importante hacer la evaluación de las exposiciones crónicas y subcrónicas, que evidentemente también se van a evaluar en función al tiempo y a la afectación de ya ciertas poblaciones, que eso es lo más importante por ahora, ¿no es cierto? Entonces, este periodo transcurrido entre el evento de la exposición, que es el punto de la contaminación, del evento mismo, como les manifestaba, ¿no es cierto? El tema del derrame y las posteriores consecuencias, es importante evaluarlo para saber qué tipo de exposición, más obviamente la teoría de cuál ha sido la identificación del tóxico para evaluar la concentración, etcétera, de la dosis, que enseguida lo vamos a ver. ¿Sí? Ahora, el efecto tóxico ya para clasificación.
va a ser lo que es la respuesta tóxica. Este efecto va a estar manifestado precisamente a partir del grado de concentración que haya sido expuesto en nuestro organismo. Se deben considerar en este tipo de efectos tóxicos aquellos que van a ser de largo plazo, como por ejemplo los cancerígenos, ¿no? Los teratogénicos. El tema también de clasificar los no cancerígenos y otros que ya son efectos los tóxicos para el desarrollo, cuando hay mujeres en gestación, las cuales pueden verse afectadas y manifestar otro tipo de intoxicaciones, que ahí les manifiesto algunos ejemplos. Y bien, lo que les manifestaba, ¿no es cierto? El tema de la dosis. La dosis de exposición está definida por la cantidad de sustancia a la que se expone el organismo y el tiempo durante el que estuvo expuesto. ¿Eso qué quiere decir? Y es lo más importante, la cantidad de sustancia. ¿Cuál ha sido la concentración que ha ingresado al organismo y por cuánto tiempo? Ustedes han debido ver, como he podido corroborar, los alumnos que ingresan en la parte médica saben lo que es una dosis, ¿no es cierto? Cuando dan una receta o cuando reciben ya como pacientes, si hay personas de otras áreas, sabemos cuánto vamos a tomar, por ejemplo, ¿no? Si tiene una infección, ya perfecto, le van a dar un X antibiótico por 7 días, 500 gramos 2 veces al día. Ya, esa es una dosis, ¿sí? Entonces es una concentración en cierto determinado periodo de tiempo. Lo propio se evalúa con lo que son los tóxicos. Entonces, evaluando estas concentraciones, nosotros vamos a saber el tipo de respuesta biológica, que es lo más importante de lo que es la toxicología. Cuando nosotros evaluamos esta dosificación, podemos predecir el efecto que va a causar en el organismo este es el motivo de la creación de lo que es la toxicología. ¿Qué efecto va a causar? ¿Cómo va a manifestarse el organismo en contra de este tóxico o cuál va a ser la reacción generada a partir de una infección, podríamos llamarlo, pero en este caso es de una contaminación, porque no se olvide que cualquier sustancia externa que haya sido producida, en el caso de esta parte que es la toxicología ambiental, será motivo de estudio y también el efecto, que es la mayor preocupación que podría afectar a la salud del organismo que ha sido intoxicado o que haya sido contaminado con cualquiera de estas sustancias. Sí, entonces hay que evaluar toda esta parte. No nos olvidemos de que para conceptualizar todo lo que es toxicidad, en las diferentes áreas de toxicología, en estas ramas hay una serie de precauciones, medidas de bioseguridad que les digo, vamos a ver más adelante, en especial la parte de toxicología laboral, que ha utilizado señalizaciones específicas para poder manejar precisamente este tipo de sustancias. Entonces, lo que les ponía aquí a la derecha es no acute toxicity, es tóxico agudo. Entonces, es una de las señales de alerta que nosotros debemos tener el manejo de sustancias químicas. No sé si hay alguien del área de laboratorio que sí debe estar más familiarizado y o aquellos que han tenido contacto a nivel industrial. Pero bueno, es parte de lo que vamos a ir viendo. Ahora, un concepto que es muy interesante que podemos nosotros abordar es lo que se llama la susceptibilidad individual. Es muy importante ya que lo que les hablaba de lo que es el efecto tóxico, la dosificación y el tiempo de intoxicación varía de un organismo a otro. ¿Eso qué quiere decir? Que es una variabilidad biológica. Cada individuo, cada organismo, si bien va a tener una respuesta a cierto tóxico, a cierta sustancia, como en el ejemplo por ejemplo, ¿no es cierto?, de los antibióticos, etcétera, va a haber una respuesta, pero no todos los organismos van a tener una afectación igual. Por eso también les hablaba que les he dado un chispazo en una de las diapositivas, el efecto de la concentración de dosis permitida. Y eso ya vamos a ver más adelante. En el caso de ciertas sustancias que son medidas
partes por millón, concentraciones moleculares, etcétera, etcétera, son afectaciones que se han estudiado en diferentes grupos de individuos. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros debemos también observar de que no todos los organismos van a afectarse de la misma manera. ¿Sí? Entonces, el establecer lo que son los límites máximos permitidos o los límites mínimos de exposición son conceptos y concentraciones de, de estas ciertas sustancias que pueden ser conceptualizadas o encasilladas en lo que significa el tóxico o inclusive un veneno. Anteriormente se había referido el concepto de tóxico, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la diferencia con un veneno? Precisamente la dosis y la susceptibilidad individual. La misma concentración de veneno puede matar a una rata, sí, pero quizá no a un perro, sí, o a un caballo. Son la dosis hace que el tóxico se vuelva un veneno. Y así, de acuerdo, como ejemplo, de un individuo a otro. Otros pueden ser más propensos, de acuerdo a al tipo de sustancia, como que otros pueden tener menos afectación. Y ese es el fin de lo que es la toxicología ambiental. Nosotros estamos expuestos a todas estas sustancias que vamos a ir viendo que están dentro de la naturaleza o eh, por las necesidades o por el entorno ambiental en el cual nos desarrollamos, pero cuáles son las concentraciones permitidas para el impacto que nosotros vamos a tener como organismos. Sí, entonces, entre los individuos y las especies, estas diferencias, además del estado fisiológico, que eso vamos a verlo también, por ejemplo, una persona que está enferma o que es suprimida, va a tener una mayor afectación que una persona que goza de buena salud o que está en una edad mucho más joven, etcétera, etcétera. Eso es el concepto de lo que llamamos la susceptibilidad individual. Bien, para entrar en lo que es ya la parte de los contaminantes clasificados a los cuales podemos estar expuestos por tema de medio ambiente, hablemos de los contaminantes primarios y secundarios. Sí, los contaminantes primarios son aquellos que van a tener una afectación directamente de acuerdo a su emisión. Por ejemplo, la fuente de aire. Si nosotros vivimos cerca de una fábrica, por ejemplo, que tiene emisiones constantes de CO2 o CO, de nitritos, etcétera, o en el caos de la ciudad, que de las ciudades grandes, el tema del smog, el tema de la contaminación por gases tóxicos normales y habituales, es directamente un contaminante primario. ¿Por qué? Todo esto que ha sido emitido de primera mano, como las fábricas, los automóviles, etcétera, van a ir directamente por inhalación. Sí, entonces estamos hablando de una contaminación directa y primaria. Sí, entonces algunos, por ejemplo, el grupo sulfato y la vegetación que puede ser afectada precisamente por industrias. En algunos países hay ciertos tipos de fábricas que manejan minerales inorgánicos que están alejados de la ciudad por el tema del compromiso aéreo, pero no sé, hay mucho cuidado con el tema de la vegetación y los animales. Entonces, si bien no hacen contaminación directa al organismo humano, hay afectación a la vegetación, a las plantas, a los animalitos. Entonces, este tipo de contaminantes primarios son los que se evalúan en esta parte. Y los secundarios, ya que son, el concepto más directo es, no son fuentes naturales, para empezar, ¿sí? Sino son producto de un tipo de manejo químico y procesos propios de la naturaleza. ¿Eso qué quiere decir? Sale de la fuente de tipo industrial, se metaboliza, si vale el término, en la naturaleza y luego se transforman en contaminantes de tipo secundario. ¿Eso qué quiere decir? Han sido afectados, ha habido una eh, transformación, una reducción por el tema del contacto químico con el agua, con el mismo aire, y dan como consecuencia otras sustancias que son igualmente tóxicas.
Entonces, por ejemplo, los desechos que una fábrica pueda remitir al agua por producto de colorantes. Si bien son, por ejemplo, el CO que va al agua se vuelve, ya no es, se vuelve bicarbonato, o el nitrato que se vuelve en nitrito, etcétera, o el mismo CO2 por otro tipo de contactos, pero ya ambientales, estas sustancias derivadas del contacto directo con el medio ambiente ya generan otras sustancias tipo contaminante aún más agresivas en algunos casos que las emitidas por vías habituales. Entonces, un primario puede volverse en un secundario. ¿Sí? Entonces hablamos de lo que son ya los contaminantes del agua. Estamos hablando de esta clase de contaminantes que podemos encontrar: microorganismos patógenos, bacterias, virus, protozoos, parásitos mismos que infectan el agua y pueden producir enfermedades, ¿no es cierto? En este caso, también son sustancias que pueden hacer de tipo secundario, ya que, por ejemplo, si son microorganismos patógenos y no hay un tratamiento del agua, con seguridad el organismo que pueda ingerir esta agua se va a infectar, en este caso porque son microorganismos, ¿no es cierto? Contaminar también los alimentos y ya tener una derivación directa. Los desechos orgánicos, los residuos orgánicos de los seres humanos y el ganado, que también pueden constituirse en contaminar el suelo y más que todo el agua, ¿no es cierto? Igualmente el tratamiento de las aguas hervidas. Ahora, las sustancias químicas inorgánicas, que son las más complicadas de tratar. Ahí estamos hablando de ácidos, sales, metales tóxicos como el mercurio y el plomo, que son uno de los más complicados de tratar. Y bueno, los orgánicos, que son las moléculas orgánicas derivados del petróleo, la gasolina, los plásticos, los plaguicidas, disolventes, detergentes, igualmente producto de las actividades a nivel industrial o del tratamiento de las industrias, ¿no es cierto? Los contaminantes del aire. El aire es el más fácil de contaminar, incluso más que el agua, porque los vapores, los residuos, estamos hablando de las prácticas agrícolas, por ejemplo, el tema del arado, de la industria misma, en un país un poco más industrializados, el tema de lo que es la transportación de los desechos y la gestión de desechos es lo que más complica el tema del aire. Son actividades no controladas, mismas que tampoco pueden ser controladas. En el caso de la industria, se han creado filtros, se han creado en las chimeneas de emisión de gases bastantes sustancias para anular o neutralizar cierta emisión de gases. Sin embargo, no hay una política como tal del control de todas estas sustancias. Entonces, las chimeneas de las fábricas, lo que les voy a decir, todo esto que va al aire, que son los contaminantes más complejos, afectan a la salud, ¿no es cierto? Aquí les ponía un afiche de la OMS que decía, ¿no?, que los países tienen que hacer frente a todas estas emisiones de gases de polvos, que eso ya lo vamos a ver en la parte industrial, de toda la emisión de estas sustancias para evitar contaminar el aire. El aire no se puede controlar, es lo más complejo de descontaminar. Lo que nos ha pasado con el COVID, ¿no? ¿Cómo podemos desinfectar el aire? Es muy difícil. Y bien, ya vemos lo que es un poco ya la clasificación de los compuestos a los cuales tendríamos que tener en cuenta para hacer un estudio de toxicología ambiental. No nos olvidemos de que la toxicología ambiental, como les había mencionado, va a tratar de hacer una proyección de los estudios a mediano y largo plazo y las concentraciones permitidas de estas sustancias ajenas a la naturaleza, mismas que pueden traer consecuencias. Entonces, se ha estudiado ya bastante acerca de las sustancias que pueden afectar a los organismos, ¿no? Entonces estamos hablando ya de una clasificación de qué compuestos están en la naturaleza. Entonces, producto de actividades, producto de la industria, que afectan directamente al ambiente y son poco controlados. Les mencionaba este tema
OMS que decía, ¿no es cierto?, el tema de la contaminación del aire, pero estamos viendo de que no solamente es el aire, sino también los residuos. Entonces, por ejemplo, estamos hablando del alcohol butílico, que son compuestos orgánicos alifáticos mismos que se encuentran en los tintes y las pinturas. Quien en su casa no ha agarrado un bote de pintura y ha empezado a arreglar una habitación o ha contratado servicios, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, que han utilizado tiner, gasolina, etcétera, ahí tenemos alcohol butílico. Muy tóxico, se recomienda siempre que uno va a utilizar estas sustancias, ventilación, etcétera, etcétera, no los albañiles manejan todo eso, pero me imagino que tampoco tienen las medidas de bioseguridad cuando hacen este tipo de tratamientos. Obviamente ese alcohol butírico va a emanarse, va a producir gases que van a ir directamente liberados al aire, pero hay que tomarlos en cuenta. El tema de la metilcetona, lo propio, ¿no? Les pongo varios ejemplos. La acetona clásica y el etilenglicol. Mencionar que los compuestos orgánicos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Evidentemente, para también hacer un estudio mucho más profundo de este tipo de sustancias, hay que saber la composición, el tema de las cadenas alifáticas y toda la conformación que tiene cada una de estas. Mientras hablamos de estas sustancias orgánicas, no olvidemos que la base básica de una sustancia orgánica, estamos hablando del carbono, hidrógeno y oxígeno, pero en la producción, en la industrialización o como parte de contaminante secundario, ya tenemos uniones con nitrógeno, fósforo y azufre. Estos tres últimos hacen que la sustancia se vuelva aún más tóxica. Entonces ahí se va complejizando el órgano, o perdón, la sustancia química, y eso, el tratamiento, la derivación, etcétera, hace que sea motivo de interés ver cuáles son nuestros residuos de estas últimas tres sustancias que las menciono aquí. Ahora, por ejemplo, el tricloroetileno también es una sustancia orgánica, el clorobenceno, que cómo son utilizados. Por favor, les ruego sus micrófonos, gracias. El tema de la dioxina. El nivel de dioxina es uno de alto interés porque esta emisión liberada de los plásticos es por la interacción en el aire, y su liberación va a los suelos. Las plantas tienen la bondad de almacenar su crecimiento. ¿Y quiénes son los afectados? Los animales. Sí, por ejemplo, vean cómo es el grado de toxicidad que va subiendo, porque hay una clasificación especial de lo que son de los compuestos orgánicos, que son los compuestos orgánicos persistentes. ¿Eso qué quiere decir? Que no van a ser eliminados simplemente por un tratamiento químico, directamente por el metabolismo y por el ciclo de esta sustancia, van a permanecer y van a ser mucho más letales en el siguiente ciclo. Vemos el ejemplo, ¿no es cierto? Ve la vaquita, aquí la mamá ya ha comido, pero vean el grado de toxicidad. ¿Y a quién le va a dar? A su bebé recién nacido. Y ese es el ciclo de los persistentes. También vamos a ver de los alifáticos, que son los compuestos que han sido identificados, que se los puede rastrear en la siguiente generación o en el siguiente proceso en el cual va a ser liberado. Entonces, estas sustancias sí son aquellas las cuales que hay que cuidar. ¿Sí? Ahora, en esto de los compuestos orgánicos hay que tener mucho ojo con las sustancias volátiles. Sí, aquí les puse un cuadrito que ejemplifica, por ejemplo, todas las afectaciones que pueden al organismo vivo acerca después de su inhalación. Por ejemplo, el dióxido de azufre, ¿no? En la primera instancia, un dolor de cabeza, irritación de los ojos, ya la ansiedad y problemas para respirar. Eso es cuando ya empieza la contaminación a mediano y largo plazo. Y así estas sustancias que las menciono ahí en este cuadro, que me ha parecido interesante que lo tengan en cuenta, y el tipo de afectación
que ya está estudiado y que obviamente es bueno que lo conozcan. Aquí hablamos de los hidrocarburos policíclicos aromáticos. Obviamente también son orgánicos, estamos hablando del benceno, del naftaleno, que son los que también perduran en el tiempo, como los COP que les mencionaba, pero que pueden ser encontrados y rastreados tanto en los animales que han sido contaminados, pero que son potencialmente cancerígenos. Entonces, por eso se tiene este tema de gran atención en este tipo de contaminantes. En uno de los artículos que les compartí, hay precisamente todo un estudio que se ha utilizado los compuestos orgánicos, que sería importante que los revisen como para que tengan mucho más en cuenta para el tema de la industria, que lo vamos a ver después, ya que hablamos de los persistentes, ¿no? De los COP, como el ejemplo de la vaquita y hasta el niño, ¿no es cierto? Entonces, son los contaminantes orgánicos persistentes, que se llaman también aquellos que son bioacumulables. ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué persistentes? Porque siguen ese ciclo de persistencia en el organismo y que se acumulan principalmente en los tejidos grasos, como veía en el ejemplito de la vaca y al niño, etcétera, ¿no? Entonces se pueden encontrar en el medio ambiente, el viento, los ríos, las corrientes marinas y están en todo el planeta. El mal manejo de la contaminación, del tratamiento errado de la industria del plástico, de todos estos compuestos orgánicos, ha hecho de que a nivel mundial la contaminación sea tan alta, y no estamos hablando este último, de esta última década, ¿no? Esto ha empezado con la producción de los plásticos ya en los años 40, 50, cuando la industrialización de los hidrocarburos, de los plásticos como tal, ¿no es cierto? De cadenas largas, alifáticos, ya han empezado como el boom de la industria, y la falta de procesamiento, la falta de estos estudios de impacto ambiental hayan podido prevenir. Y esto es el tema de la dioxina, por ejemplo, son contaminantes de alto calibre que con seguridad que los tenemos todos en el organismo, ¿no es cierto? Hasta nuestros hijos y obviamente nuestros padres. Es difícil de erradicar y todavía no se ha hecho los tratamientos adecuados. Entonces es importante considerar y saber qué tipo de consecuencias son cancerígenos de alto nivel. Aquí también entran lo que son los plaguicidas, los productos industriales, lo que les mencionaba, ¿no? Vamos a detenernos un poco en lo que es los plaguicidas, porque precisamente es uno de los contaminantes más complejos que hay, ¿no? Aquí mencionamos un poco de los daños de los COP, de los persistentes, lo que les mencionaba, ¿no es cierto? Que contaminan lácteos y carne y pasan al feto a través de la placenta o por la leche materna, y son cancerígenos. Aquí ya ven la constitución, que eso vamos a ir viendo, las estructuras de los COPs, que son los contaminantes orgánicos persistentes, que esos los tienen que tomar en cuenta, que están viviendo con nosotros. Sí, entonces lo que les mencionaba, el tema de los plaguicidas, es importante nosotros tener en cuenta que de acuerdo a al desarrollo de la industria agrícola, ha habido en todo momento siempre contaminaciones externas de los productos agrícolas, por ejemplo, de los cultivos, de los sembradíos con contaminaciones más que todo de tipo biológico, por decirles, ¿no es cierto?, ciertos parásitos, ciertos insectos, etcétera, que afectan el cultivo. Entonces, la preservación de los cultivos, el manejo inadecuado eh, precisamente de estas sustancias ha conllevado a la creación de ciertas sustancias mismas que obviamente van, ¿cuál es el objetivo? Eliminar estos parásitos o estos elementos o sustancias, en realidad parásitos, plantas, pulgones, etcétera, etcétera, enfocados a que el cultivo preserve. Sin embargo, la bioconcentración, ¿eso qué quiere decir? La concentración de estas sustancias a nivel molecular en el vegetal como tal, ha habido una consecuencia de que no han podido extraer estas sustancias del mismo vegetal, y luego han sido para consumo humano,
con las respectivas consecuencias, ¿no? El uso doméstico de los insecticidas, por ejemplo, a partir de ya estos estudios de naturaleza ya toxicológica, se ha visto de que hay plaguicidas un poco menos, podríamos decirlo, tóxicos o menos agresivos con la salud, tanto de las plantas, de los animales, como de los humanos, que obviamente está enfocado más en la preservación de la vida humana. Sin embargo, hay ciertos plaguicidas, ciertas concentraciones que no se pueden manejar. Entonces, estamos viendo de que hay del tipo insecticidas, ¿sí? Y estos insecticidas son los más utilizados. Esta parte es ya más como didáctica para que lo revisen, ¿no? Entonces estamos hablando de organoclorados, organofosforados, que son los más manejados. Sí, y también tenemos insecticidas inorgánicos. Sale un poco de la clasificación de los compuestos orgánicos que estamos viendo, sin embargo, que es bueno que los conozcan, ¿no? Depende de la concentración y la formulación que tengan estas sustancias. No se olviden que un insecticida viene en un envase, en un spray, directamente para matar, qué sé yo, pulgas, arañas, mosquitos, etcétera, en el oriente, en los lugares húmedos sabemos que hay gran infestación de mosquitos, ¿no es cierto? Entonces, estos son de uso habitual, muy doméstico, no solamente por el tema de la molestia que puede causar en la vida habitual de los humanos, sino también de los animales. Entonces, son muy manejados. Sin embargo, tienen tienen sus concentraciones. Por ejemplo, aquí uno de los inorgánicos más antiguos era el azufre. Inclusive se hablaba de que en algunas poblaciones se extraía el azufre para tener piedras de azufre en las casas para evitar la contaminación de las mismas, ¿no? Del ambiente y de la proliferación de los huevos de estos insectos. Sí, ahora hay de tipo botánicos. Ahora los insecticidas botánicos han aparecido ya de los polvos precisamente de otras plantas, como por ejemplo la nicotina, precisamente para el control de plagas o parásitos que éstas podían tener, ¿no? Que eran los menos, los naturales eran los menos agresivos. Sin embargo, ya estos han sido manejados también y que son los naturales, que son los más aconsejables, que sin embargo también tienen una afectación en la vida humana. Ahora los organoclorados, ¿no? Igual por su concentración o por su formulación, tenemos el cloro como uno de los elementos, como les decía, ¿no es cierto? Los compuestos orgánicos, de acuerdo a su formulación, si tiene azufre, si tiene fósforo, si tiene nitrógeno, son complejos y son muy difíciles de tratar. En esta clasificación, no muy habitual, pero también entra el cloro. Sí, ya han sido prohibidos en varios países, ya que son los más contaminantes para la vida humana. Aquí hablamos también de bueno, de las propiedades físicas de los órganos clorados y lo que hablábamos de los órganos fosforados. Sí, son plaguicidas y también utilizados como el paratión. Les dejo unos ejemplos para que ustedes los vayan revisando. Los carbamatos también, que me pareció interesante esta parte de que ustedes sepan, ya que toda esta parte de los insecticidas son lo que manejamos en casa. Si ahora alguno de ustedes me dice que no tiene ningún plaguicida, insecticida, pues creo que le aplaudiría, pero yo creo que todos hemos debido viajar al interior y por lo menos tenemos una cremita o un spray que es un tóxico. Lean la formulación y aquí los va fija que las va a encontrar. Mucho más aquellos que han vivido en lugares húmedos o en el oriente, sino los juvenoides, etcétera, etcétera. Y aquí ven algunas marquitas de algunas sustancias que también han sido prohibidas, que también me ha parecido interesante que las revisen, que no está en los artículos que les he prestado, que son un poco más de tipo técnico para conocimiento y para profundizar un poco esta parte de lo que es la toxicología ambiental. Y bueno, los efectos, que es lo que más nos interesa, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros estamos expuestos a cierto tipo de plaguicidas, de acuerdo al contenido residual, ¿eso qué quiere decir? Otra vez aquí, ¿no? El tema de la dosificación, el tema del tiempo, que no se olviden que esa es la consecuencia, son los dos parámetros para el efecto tóxico, creo que ya lo he dicho 4 veces, pero tenemos que tener en cuenta de cuánto tiempo vamos a estar expuestos a ellos. Sí, entonces
empezamos con una diarrea, un tipo de gastritis, tipo de intoxicaciones, varias intoxicaciones pueden clasificarse aquí a veces no habituales. El tema de la infertilidad o la ceguera, eso ya a niveles cuando ya hay unas intoxicaciones ya al feto, entonces o inclusive hay niños que pueden ser ciegos y o atrofia del sistema nervioso. Eso ya cuando estamos hablando de intoxicaciones de tipo crónico, ¿no es cierto? Entonces, estos productos químicos que están utilizando para la prevención de plagas, en tema de los insectos, son complicados porque a la larga también son cancerígenos o teratogénicos, como se los llama, ¿no es cierto? Y los agricultores, que son los más expuestos, y nosotros mismos por la ingestión secundaria de estos alimentos contaminados. Sí, otra de las sustancias que es importante ver, que también, pero son de tipo ya inorgánico, son los nitratos y los nitritos. Este tipo de sustancias generalmente son derivadas del tratamiento de los productos cárnicos. Es muy improbable que los nitritos podamos consumirlos a nivel vegetal, pero sí los podemos consumir a nivel animal. Sí, a través de el manejo de los productos cárnicos en el tema del tratamiento de las carnes, la curación de las carnes para su preservación, etcétera, etcétera. Aquí les manifiesto un poco de lo que es el ciclo del nitrógeno, ¿no es cierto? El nitrógeno es una sustancia que está en el aire habitual, sí, y por la acción bacteriana se va a convertir en nitritos. Estos nitritos van a ir directamente a la tierra, al ciclo de las bacterias, directamente se van a volver de nitritos a nitratos, van a quedarse en los vegetales y luego por asimilación animal, por su ingesta, se van a quedar en los animales. Y posteriormente, una vez de que muere este organismo animal, se vuelve otra vez una materia orgánica inerte nitrogenada que vuelve al ambiente, tanto al suelo como al aire, y también después de la putrefacción, el nitrógeno monacal. Igualmente, por el tema de la acción de las bacterias, vuelve a liberarse el nitrógeno. Entonces, estamos hablando de que el nitrógeno lo vamos a encontrar en todo nuestro ciclo vital, ¿no es cierto? Ustedes lo van a leer un poquito más al detalle, pero esto es lo básico que tienen que saber. ¿Eso qué quiere decir? El nitrógeno que respiramos es el posterior nitrógeno que vamos a comer, pero después de una asimilación de las carnes. Si no hay un correcto tratamiento de estas carnes, ese es el motivo en cuestión de lo que se estudia, los nitratos y nitritos, y que se vuelven complejos para el manejo de estas sustancias. Eso lo vamos a ver en el tema de toxicología alimentaria. Igualmente conmigo, para que se den cuenta, esto un poquito les menciono a manera de que lo vayan leyendo y lo tengamos en cuenta. Ya cuando nos toque analizarlo, no lo vamos a mencionar, que aquí ya lo han revisado muy bien. Sí, entonces aquí está el concepto, lo que les mencionaba, ¿no? Están en el aire, luego en el suelo, luego en los cultivos, luego en las, bueno, por acción bacteriana se va a bioconcentrar en los animales. Nosotros nos vamos a comer esos animalitos, ¿no es cierto? Pero como los nitratos y los nitritos, por el tema de industrialización, se ha visto todo este efecto bacteriano, etcétera, etcétera, del tema de la utilización de estos en muchos países se ha considerado utilizar esta sustancia para prevenir el botulismo. El Clostridium difícil, es el tema del productor, la bacteria productora del botulismo. Entonces, muchos enlatados, muchos productos curados sufrían de la contaminación de esta bacteria, el Clostridium difficile. Entonces se ha utilizado el tratamiento bacteriano, obviamente ya a nivel industrial, para curar las carnes. Entonces, cuando tenemos una concentración del Clostridium difficile y del botulinum, que son los más complejos, la biotransformación de estas carnes ha sido considerada ya apta para su consumo. Sin embargo, este nitrito si bien es un antioxidante, también hace que los productos cárnicos puedan tener un alto
una alta contaminación, ya que no solamente están utilizando nitritos naturales, sino ya los están poniendo como los famosos conservantes. Lo vamos a ver más al detalle, sí, pero ustedes tienen que saber de qué este manejo de los nitratos a partir para la curación de la sangre o perdón, de la carne, es lo que también pueden ser producto de contaminación. Mucho ojo con esto del tema del ciclo del nitrógeno, que de acuerdo a la susceptibilidad individual, que ya lo hemos revisado antes, puede ser producto del tema, ¿no? Una posterior contaminación. Bien, antes de entrar a los metales pesados, mencionarles también de que no solamente que antes de que se me pase el tema de la susceptibilidad individual, que lo vamos a ver mucho más adelante, es la reacción que va a tener el organismo, no solamente por la dosificación, sino también por el tipo y estilo de vida que tiene. Sí, si nosotros habíamos hablado de todo lo que es la parte del medio ambiente, ¿no es cierto? Todo lo que nos rodea, sí, y de nuestras actividades también. No solamente el medio ambiente va a ser el aire que respiramos o los arbolitos que vemos en el parque, etcétera, etcétera, sino las actividades propias que podemos tener. Una contaminación externa de una bacteria o de un parásito, el que no es habitual de la región y que nosotros encontramos como parte de la contaminación de una escena de leche, etcétera, etcétera. Tenemos que saber cuál ha sido la actividad a la cual se ha dedicado esta persona anteriormente, qué ha pasado, qué ha comido. Entonces, todo el historial de las actividades propias de la persona también nos va a dar en cuenta de una proyección de lo que es la enfermedad como tal o la intoxicación en este caso, que podría ser mucho más fácil de entender. Sí, entonces eso también a tomar en cuenta para más adelante. Lo menciono precisamente porque en uno de los artículos que les he compartido en el Drive está toda esta parte del desarrollo de los metales, de los COPs, de los HPAs que les he mencionado, ¿no? Como los compuestos orgánicos más complejos de tratar y el tema de los plaguicidas, ¿sí? Bien, ya vemos un poco ya para ir concluyendo lo que son los metales pesados. Los metales pesados en general van a ser encontrados en la naturaleza en, en temas, en los yacimientos de explotación propia, ¿no? En la corteza terrestre no vamos a encontrarlo de manera habitual. Sin embargo, en las fábricas de metalurgia para precisamente su extracción o la fabricación de el tema de la fabricación de las pinturas y fabricación de la gasolina o la derivación del petróleo a gasolina con plomo, precisamente ha liberado este metal altamente tóxico a la naturaleza. Nosotros no encontramos el plomo como podemos encontrar qué sé yo, oro en los ríos, ¿no es cierto? Entonces el plomo es un metal que es consecuencia del mal manejo precisamente de la explotación minera, del mal manejo de las industrias, etcétera, etcétera. Entonces, estas personas que pueden tener un tipo de intoxicación en plomo, precisamente puede ser por la naturaleza de sus actividades o por accidentes o el mal manejo que ha habido como un contaminante secundario. Sí, entonces la inhalación de estas partículas de plomo por la fundición y todo eso es una de las mayores contaminantes que afectan a la salud de un organismo vivo humano y los polvos como tales que pueden ser ¿no? el tema del agua de las tuberías de plomo u otros envases de esmalte de plomo, las soldaduras, etcétera, etcétera, que esos son motivo de la contaminación a la que puede estar afectada por las actividades naturales del organismo o del individuo. Sí, otro metal muy complicado que es difícil de tratar y muy difícil de erradicar en su uso es el mercurio porque el tema de la toxicidad neurológica y la amenaza del feto en el desarrollo es muy complejo. Se ha visto nacimientos de niños sin cerebro o con bajo desarrollo cerebral en lugares aledaños a donde hay lavado de oro, por ejemplo. Ustedes saben que producto
del lavado de oro y de la extracción como tal, se utiliza mercurio puro. Y han debido ver algunos reportajes que salieron precisamente hace poco acerca de todo lo que se está haciendo en los ríos del Beni, en toda la parte de la Amazonía, que se está encontrando concentraciones muy altas de mercurio en los peces, porque si bien el mercurio es liberado de manera metálica inorgánica, el efecto más complicado es que este mercurio se va bioacumulando tanto en los peces como en los crustáceos que tengan la mala suerte de estar nadando por ahí, ¿no es cierto? O desarrollarse. Y esos peces, evidentemente, si bien seguramente no he revisado esa parte del tema de, qué sé yo, veterinaria piscícola, deben tener una afectación orgánica, etcétera, etcétera, van directamente al consumo humano, que esa es la complicación, ¿no es cierto? Entonces, la liberación del mercurio, el metilmercurio por la acción del oxígeno es neurotóxico, entonces eso es una también de las consecuencias más complejas que se debe tener en cuenta de lo que es el mercurio y la exposición del ser humano, otra vez mencionarles, de lo que es la actividad propia de su trabajo o de su hábitat de acuerdo también al consumo de estos alimentos contaminados. Es uno de los metales más complejos de tratar y la bioacumulación trae consecuencias muy complejas para la salud. El cadmio, lo propio también, que es un metal pesado, complejo, de que tiene sus órganos blancos, los riñones, el sistema óseo y respiratorio, cuyas consecuencias son cancerígenas, ¿no? Entonces, eh, generalmente se utilizan en la industria y también hay bioacumulación directamente de tipo industrial, que eso lo vamos a ver en laboral, en industrial, para que vean ustedes de que por ejemplo, se los menciono porque también es muy difícil de tratar, ya que el efecto metabólico en el organismo es el cual va a ser el tóxico. El cadmio como tal, como se acumula a nivel enzimático, la consecuencia y la metabolización orgánica que nosotros le hacemos al cadmio para su bioutilización, entre comillas, porque las sustancias que ingresan al organismo tienen que ser metabolizados, utilizados, etcétera, etcétera, van a tener una consecuencia. Ese es otro tipo de manifestación tóxica que vamos a ver más adelante, como ejemplo para que ustedes lo revisen, ¿sí? El cromo también sufre una metabolización, que es otro metal pesado, del cromo 3 al cromo 4, que el 4 es mucho más tóxico que el 3, pero por el tema del manejo industrial también es un cancerígeno altamente peligroso, cuyos estudios han sido abarcados precisamente porque son de los mayores residuos que se utilizan en la industria, precisamente en los textiles, pintura eléctrica y las peleterías, además del uso de las concentraciones en el manejo del acero. Entonces, toda esta parte que les menciono de los metales pesados son los más importantes que ustedes deben tomar en cuenta por la naturaleza de las actividades. Ojo, ¿no? Porque muchos de los obreros que pueden trabajar en estas industrias por mal manejo, por falta de medidas de seguridad y bioseguridad, pueden estar afectados y manifestar este tipo de enfermedades, como les decía, en efectos crónicos de intoxicación ambiental. Sí, el arsénico lo propio, el arsénico otro metal pesado, que tampoco se lo encuentra distribuido así como así, directamente la forma orgánica, la inorgánica, perdón, es la más tóxica y que generalmente se acumula en las aguas, aguas que se utilizan para el riego de los cultivos y al margen de este tipo de esta sustancia, también se menciona el tabaquismo, ¿no es cierto? De que el arsénico inhalado es uno de los más contaminantes, cancerígeno, eh, por el consumo y la bioacumulación en el órgano blanco, que son los pulmones, obviamente por la actividad del tabaco. Sí, las lesiones en piel, etcétera, etcétera, por el manejo directo, que también se las menciono por el tema de la habitualidad, de que si vale el término, del manejo de estas sustancias, ¿sí?
El consumo de agua y alimentos con arsénico es muy complicado y se ha vuelto un problema de salud, dado que la acumulación en las fuentes alimentarias del arsénico han sido muy altas en varios países industrializados. Hasta ahora, en lo que es el manejo de este tipo de contaminantes, no lo he revisado en el país. Sin embargo, hay lugares, hay países que han estado manejando el tema del control de lo que es el arsénico, porque precisamente la bioacumulación en los peces, en los animales, es la que más preocupa y tiene medidas de tratamiento, a diferencia del mercurio, como les mencionaba, ¿no? La bioacumulación en los peces todavía no ha podido ser controlada. En cambio, del arsénico hay lugares, hay países en los cuales, y por el tratamiento que pueden hacer la industria, puede ser disminuido los efectos tóxicos a mediano y largo plazo. Sí, y bueno, lo que les mencionaba, ¿no? Los procesos industriales del arsénico son los más complejos, igualmente el tema de los pigmentos textiles son productos muy caseros, si vale el término, no muy habituales. Entonces, el arsénico está presente prácticamente casi en todas las sustancias de producto de la industrialización de estos materiales. Entonces, el manejo industrial de preservación, de transformación, si vale el término, inhabilitación del arsénico o la transformación de este para evitar sus efectos tóxicos es lo que más interesa al tratamiento de lo que es no solamente los países, la toxicología ambiental, sino en eh, que la preservación de la vida humana y de los procesos tóxicos sea manifestado, ¿no es cierto? Evitar mientras más se pueda una intoxicación masiva, el tema de que las poblaciones estén seguras y los trabajadores estén seguros en el manejo tanto de sus sustancias como de sus derivados, es un motivo de la existencia de lo que es la toxicología ambiental. Y bueno, el tabaco que les mencionaba antes, ¿no es cierto? Un producto de residuo del manejo de la nicotina para la preservación de las hojas de nicotina y la inhalación de esta por producto del tabaquismo es una de las eh, costumbres o una de las intoxicaciones más fáciles que nosotros podemos tener, ¿no es cierto? Entonces, se los menciono aquí porque también el tabaco y la nicotina se habían utilizado como tipos de plaguicidas, pero de tipo natural, que evidentemente no tienen una afectación compleja a nivel de las plantas, pero sí cuando es inhalado. Un gran ejemplo de lo que es una vía de exposición inhalatoria que sí tiene afectación a una vía de exposición, por ejemplo, de piel. Es muy diferente y obviamente el organismo en consecuencia de las afectaciones que va a tener va a ser muy, muy diferente. Entonces, aquí para redondear ya el tema para concluir ya nuestra sesión, hemos visto toda la parte de lo que es los compuestos orgánicos habituales, el tema de los contaminantes aéreos, sí también el tema de los metales pesados, todos en su mayoría productos de la industria. ¿Y cuál es la diferencia de lo que ya vamos a ver? El estudio de todos estos, el largo plazo de las consecuencias de los efectos tóxicos que podamos tener y de la afectación a la vida y al organismo humano que pueda tener como consecuencia son parte de lo que nosotros tenemos que manejar cuando empezamos a hablar de lo que es el medio ambiente, la contaminación y obviamente como derivación de lo que es la toxicología ambiental. Si bien espero de que haya sido un poco el pantallazo que nosotros necesitamos para empezar toda esta parte de lo que es la química toxicológica, como se llama este módulo en concreto. Estamos hablando de la parte ambiental, ya vamos a ahondar en toda la parte alimentaria, ya drogas para concluir, etcétera, etcétera, y la parte laboral que nos interesa ya mucho como jurisdicción, digamos, ¿no? Como parte también de conocimiento de lo que es la materia como tal. Entonces, son conceptos que vamos a ir abarcando y planteamientos de lo que es la toxicología como tal y
estamos ya viendo el siguiente tema el día domingo. Les voy a mandar igual una dirección del Drive para que ustedes puedan tener. Me gustaría mucho que ustedes vayan leyendo todos los artículos que se les va a mandar, precisamente para que podamos enriquecer un poco quizás la clase y que ustedes más que todo vayan conociendo y teniendo los tópicos y los ingredientes, digamos, ¿no? Para que poder hacer un manejo mucho más personalizado y englobar todo lo que es la consecución de las siguientes clases, no solamente en mi módulo, sino para los siguientes, ¿no? Que ya van a ver más en materia, pero esta parte básica que la manejen de una manera mucho más fluida, porque son conceptos que estos los van a manejar desde hoy día hasta que terminemos el módulo y en su aplicación profesional. Sí, muchas gracias.